Tendremos una nueva entrevista con Octavio en este reportaje amplio que queremos hacer a los madrugadores, a su historia, a su vida. Muchas gracias, Octavio, por estar con nosotros. De la última conversación me quedó dando vuelta algo. Los madrugadores surgen como semilla a la sombra de un santuario de Schoenstatt, porque había que hacerle guardia y eran los laicos los responsables, y ustedes como hombres se hacen presente el sábado en la mañana, que es la disponibilidad que tenían, de madrugada, con esfuerzo y sacrificio, recio. Crecen unas ramas, unos brazos, y sale de San Fernando, se va a Curicó, se va a Bellavista, sigue en otra ciudad de Santiago, pero siempre ligado a santuarios de Schoenstatt. Ya no como guardias del santuario en el sentido que se requería en San Fernando, sino que en el espíritu de encontrarse con el Señor, con la Virgen, en oración como comunidad de hombres. Pero te he escuchado que esto fue a las parroquias. ¿Qué tiene que ver? Las parroquias no son santuarios. Ahí no, la Mater no está en sus gracias especiales, está presente. ¿Cómo surge esto de comunidades de madrugadores en parroquias? Que es otra cosa ya. La verdad es que yo no lo veo en forma tan distinta. Primero, yo he dicho en anteriores ocasiones que la madrugada de alguna manera no responde a una planificación nuestra. En ese mismo contexto es que nosotros somos instrumentos de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, y la madrugada para mí es como una gran irrupción de Dios y de la gracia en este tiempo, en esta época, a través de estos instrumentos. Y el crecimiento en parroquia para mí es uno de los regalos más extraordinarios que ha tenido la madrugada, que surge de esta inspiración que Dios nos hace, digamos. Tiene mucho que ver y hace mucha sintonía también con los grandes desafíos que nos plantea el Papa, pero que también nos había planteado nuestro Padre Fundador hace mucho tiempo atrás, cuando habla de la CAU, de la Confederación Apostólica Universal. Y dice que nosotros de alguna manera tenemos que hacernos responsables de la coordinación de la fuerza apostólica de la Iglesia. Y aquí este es otro regalo que no está planificado y que es el crecimiento o el servicio, digamos, o el poner nuestro carisma, digamos, lo más central de Schoenstatt, a disposición de la Iglesia. ¿Cuál fue el camino que usó la Divina Providencia para que pasara esto de que se forme una comunidad de madrugadores en parroquia? De la misma manera que surge, digamos, de las primeras comunidades de alguien que siente la necesidad, digamos, que esto crezca, no necesariamente en un santuario, y que no tenían la posibilidad de tener un santuario cerca. Es la misma manera. Y las primeras comunidades surgen, y habla muy bien, digamos, de nuestros schoenstattianos, digamos, que quieren llevar esta experiencia a parroquia y no quedarse solamente en santuario. Son schoenstattianos que participan de alguna comunidad en algún santuario, pero que además tienen algún compromiso eclesial diocesano, y que sienten que esto es una respuesta también importante a una inquietud en nuestra iglesia, en nuestras parroquias. En general, en Schoenstatt nosotros tenemos ya una visión distinta, una evidencia distinta de, digamos, de los que hemos participado en la rama de matrimonio, tantos hombres, tantas mujeres, pero en general en las parroquias la participación es mucho más femenina. Y surge esta inquietud, digamos así, de poder acercar al varón en esta dinámica que se ha demostrado que realmente tiene algo de pedagogía, tiene algo de estrategia también, que es invitar a los varones, digamos, que se sumen a esta iniciativa que tiene, no lo hemos explicado, quizás ciertamente un momento de oración, que es una hora, que puede ser una liturgia eucarística. En algunos lados tienen sacerdotes que celebran la Eucaristía, otros rezan el rosario, otros tienen adoración, meditación, pero después tenemos un momento, una hora también de desayuno en que compartimos la vida, que es el cultivo de la comunidad de corazones. Y yo creo que responde a una necesidad también del hombre de encontrarse con sus padres en esa dinámica. Y eso, y sacerdotes que ya nos empiezan a conocer en nuestra dinámica, sienten que puede ser una respuesta pastoral importante también en sus parroquias, para que el varón se integre a estas comunidades, entre comillas, vuelva a la iglesia de donde nunca debió haber salido, pero no porque la iglesia no lo quisiera, sino que el varón siempre se ha restado. Te voy a pedir que nos invites un día para mostrarle a nuestros
auditores una madrugada en la vida, en una parroquia o en un santuario. Quiero que la puedan ver, que puedan participar de esa oración a través de nuestro sitio, o que puedan participar de ese encuentro del desayuno. Sería fantástico, porque hay comunidades en donde hay algunos tatianos que siguen participando y otras comunidades que son absolutamente parroquiales, o sea, no tenemos ninguno, pero ellos adhieren igual de la misma manera a nuestra historia, sienten un vínculo importante también con nuestro santuario. Muchos de ellos, en algunas comunidades, conociendo la historia, han querido conocer el lugar fundacional, que es el Santuario Rancagua. Una gran cantidad de ellos han llegado a sellar su alianza de amor también con la Mater. Si te entiendo bien, la expansión hacia parroquias de esta corriente de vida se produce porque algunos chontatianos, madrugadores chontatianos, están participando en la iglesia territorial en alguna actividad pastoral o de servicio y dicen: esto tenemos que ofrecérselo también a nuestra parroquia, a mi comunidad parroquial. Y deciden invitar en su parroquia, ¿es así? Así es, tal cual. ¿Y tú podrías recordar, tal vez, contando un poquito de la primera experiencia en parroquia? Si la recuerdas. De las primeras experiencias en parroquia... ¿Fue en Rancagua? No, en Rancagua no. Nosotros madrugamos en el santuario por largo tiempo, digamos, y yo diría que las primeras comunidades parroquiales, me atrevería a decir que son o en la quinta región, que también tiene un desarrollo importante, aparte de los dos santuarios, ahí hay como 12 comunidades, el resto son todas parroquias, y también tenemos en la zona de Concepción, ahí prácticamente, aparte del Santuario Montago, todas nuestras comunidades son parroquiales. Me atrevería a decir, creo, digamos, de que las primeras comunidades parroquiales son en la quinta región. Me atrevería a decir, digamos, de que por ahí surgen. ¿Y qué pasó para que estas comunidades parroquiales se afirmaran y siguieran creciendo? ¿Cómo ves tú la irrupción de la gracia ahí a través de instrumentos, a través de madrugadores, me has dicho ya, de personas que estaban vinculadas? ¿Qué pasó con ellos y por qué llegaron a esto? A ver, yo creo que también hay una prolongación de lo que son las gracias del santuario. Yo diría, si hay algo que de alguna manera se asegura muchas veces a través de la persona de Schoenstatt, que ha sido un instrumento que ha fundado en parroquia, la madrugada en sí tiene una dinámica que trasciende lo físico, lo temporal, y yo diría especialmente la gracia del santuario, la que tiene que ver con el acogimiento, es para mí fundamental. Yo creo que la madrugada en su dinámica más interna logra traspasar, y es una de las gracias, digamos, también de nuestro santuario, que se hace más carne en nosotros, pero también en la madrugada como institución, es un lugar de acogida amplia. Yo diría que esa característica en particular se valora, se entiende de esa manera y se experimenta así. Tú dirías entonces, si te entiendo bien, Octavio, que la madrugada parroquial lleva la gracia del acogimiento del santuario a la parroquia como un segundo santuario, por así decirlo, o esa gracia de manera especial. Yo diría que las tres de todas maneras se transmiten igual, porque igual, o sea, ejemplos de transformación y de conversión por miles. O sea, realmente yo he sido testigo y he podido escuchar y compartir en nuestros encuentros nacionales el testimonio de muchas personas de su transformación interior, pero también de su envío, de su compromiso. O sea, el varón que se siente tocado en su corazón, digamos, por la gracia de Dios, por la Santísima Virgen, a quienes tenemos presente en nuestras madrugadas, en nuestras parroquias, hace que esa persona se convierta en ese momento realmente y sea un testimonio y un milagro de la transformación de Dios en su vida. Y no solamente personal, está todo lo comunitario, porque al comienzo hablábamos en algunos de los primeros encuentros que tuvimos de 4.000, 5.000 personas, pero eso multiplícalo por el entorno familiar. Eso es mucho más. Y realmente yo diría una de las más contentas, podríamos decir, de estos milagros de transformación son las esposas de los madrugadores, en donde he sabido de testimonio en donde la esposa está muy interesada en que su esposo entre a participar en los madrugadores por lo que ha conocido, por lo que ha tocado vivir, y que son este encuentro personal, digamos, con Dios, digamos, a través de los hermanos. Lo comunitario para nosotros tiene un peso extraordinario, o sea, no es algo menor.
Estoy entendiendo, Octavio, de lo que me cuentas, que en Chile, ya nos contarás de el resto del mundo, tenemos 70 comunidades, voy a decir 700 personas, y su familia, que no están al alero ni a la sombra de un santuario, viviendo las gracias que tú dices que se transmiten a través de la experiencia de la madrugada, de estas comunidades de madrugadores, acogimiento, transformación y envío. Estas 700 personas, estas 70 comunidades que no son allegadas a un santuario, sino que están en su iglesia territorial, en su capilla, en su parroquia, en su templo, reuniéndose. Tú dirías que ahí están, por lo que me cuentas, están recibiendo las gracias del santuario de una manera espiritual, especial, pero sería como una expansión de los santuarios, según lo que yo puedo interpretar. Podría decirse, porque nosotros también somos iglesia doméstica, o sea, nosotros no somos ajenos, digamos, al quehacer de la iglesia diocesana. El Papa Francisco ha hablado mucho de la importancia, digamos, de las parroquias, digamos, de que ahí es donde se vive, digamos, un poco, digamos, en forma concentrada y en forma, por excelencia, digamos, el espíritu, digamos, de lo católico. Pero sí, uno podría hablar de alguna manera, digamos, de que lo que nosotros hacemos es iglesia, por lo tanto, el que nosotros estemos vinculados, digamos, los schoenstattianos en particular, a un lugar de gracia, esas gracias se prolongan a través de nosotros y llegan también a otros, digamos, pero ambos somos iglesia. A mí me complica cuando alguien dice que tenemos que insertarnos en la iglesia si nosotros somos iglesia. O sea, es una mirada muy externa y quizás es un error. O sea, lo que nosotros hacemos es iglesia, lo que la parroquia hace es iglesia, por lo tanto todos creo que trabajamos para lo mismo, para el Señor. Tenemos distintos carismas, digamos, pero eso que pudo haber sido en un comienzo un polo de tensión, digamos, entre los schoenstattianos y la gente más de parroquia, con el tiempo lo hemos ido manejando, hemos ido creciendo en ese ámbito y para nosotros son realmente un enriquecimiento, son, yo diría, nuestro gran tesoro, este crecimiento en el ámbito más parroquial diocesano. Esto me hace a mí mucho sentido con el lema o el desafío que hoy día se plantea a la familia de Schoenstatt en salida. Me hace mucho sentido y me gustaría que más adelante podamos mirarlo desde ese ángulo, como los madrugadores, esta corriente día, la experiencia de la madrugada, es una experiencia de un Schoenstatt en salida o tal vez está asumiendo es un caso preclaro de salida. Conversaremos más adelante sobre otros aspectos, por ejemplo, esto de que los madrugadores son solo hombres. Por favor, ¿por qué no insertar a las mujeres en una experiencia tan rica en las parroquias? ¿Cuánto se necesita? Conversaremos de eso más adelante. Muchas gracias, Octavio. Nos veremos en una próxima oportunidad.